En la mansión congelada por el dolor, donde la risa no ha resonado en años, 2 niños pequeños viven atrapados en el silencio. Noah y Ethan, gemelos nacidos sordos, cuya madre murió el día en que ellos llegaron al mundo. Su padre, William Carter, un multimillonario destrozado por la pérdida, cree que nada puede alcanzarlos hasta que llega una nueva ama de llaves. Aaliyah Johnson, una mujer de buen corazón sin títulos ni fama, entra en sus vidas y algo cambia. Una canción, un baile, un momento en la cocina romperá años de tristeza y silencio. Pero, ¿y si ese momento fuera solo el comienzo? Quédate con nosotros para descubrir cómo la sanación puede venir de los lugares más inesperados. No olvides dar like, suscribirte y cuéntanos, ¿puede el amor realmente devolver la vida a una familia? Aaliyah llevaba poco más de 2 semanas en la mansión Carter, tiempo suficiente para entender el ritmo de silencio que parecía gobernar la casa. Los niños rara vez se acercaban a ella, eligiendo en cambio sentarse quietos en sus sillas o deambular por los pasillos con la mirada baja, perdidos en un mundo al que nadie parecía poder entrar. William mismo era más una presencia que un participante en la vida de sus hijos, moviéndose como una sombra entre su despacho y las habitaciones de arriba, hablando solo cuando era necesario, con palabras precisas y breves. Aquella mañana no había sido diferente, y Aaliyah había sentido una cierta frustración crecer en su pecho mientras preparaba el almuerzo. Ella había crecido en un hogar ruidoso, donde la risa y la música llenaban cada rincón, donde incluso las discusiones eran ruidosas, coloridas y humanas. La mansión Carter, en cambio, se sentía vacía. Impulsivamente, mientras estaba en la cocina y veía a los gemelos sentados en la pequeña mesa sin expresión, metió la mano en su bolso y sacó el pequeño altavoz que siempre llevaba consigo. Sin pensarlo demasiado, presionó play y dejó que una canción de Aretha Franklin sonara suavemente en la habitación. La melodía era cálida, viva, llena de alma. No esperaba nada, quizás incluso resistencia, pero en su lugar algo cambió. Noah fue el primero en mirar hacia arriba, frunciendo el ceño, moviendo los labios como si formara una pregunta. Ethan, sentado a su lado, parpadeó rápidamente y luego comenzó a golpear con el talón contra la pata de la silla. El sonido parecía enhebrarse dentro de ellos, y el corazón de Aaliyah dio un salto cuando una risita, pequeña y frágil, escapó de uno de los niños. Su instinto le dijo que no se detuviera. Puso el altavoz en la encimera y empezó a mover sus caderas al ritmo, exagerando sus movimientos lo suficiente como para ser juguetona. «Vamos, hombrecitos», dijo con voz alegre y burlona, aunque sabía que ellos no podían escuchar sus palabras de la forma en que ella las pensaba. Se acercó a ellos, marcando el compás con los brazos, girando una vez sobre sí misma. Noah ladeó la cabeza y luego imitó una mínima parte de su movimiento, balanceando su torso hacia adelante y hacia atrás. Ethan golpeó con sus pequeñas manos la mesa. Luego se deslizó torpemente de la silla y se puso de pie, con las rodillas temblorosas y los ojos abiertos con algo parecido a la alegría. Aaliyah jadeó, pero lo cubrió con una risa, aplaudiendo una vez para animarlo. «Eso es, cariño. Sí, justo así». Volvió a girar, dejando que sus trenzas siguieran el movimiento, y cuando miró hacia atrás, sorprendió a Noah bajando también de su silla, decidido a no quedarse atrás. Sus movimientos eran torpes, inseguros, lejos de ser gráciles, pero no importaba porque se estaban moviendo. Estaban reaccionando. Estaban vivos de una forma que ella no había visto antes. Se agachó un poco, bailando ahora a su nivel, animando sus pasos. Las risas de Noah se hicieron más fuertes, mezclándose con los intentos tímidos pero ansiosos de su hermano por imitarlo. Ethan golpeaba con sus pequeños pies, y su risa, fina, aguda pero real, provocó un agudo dolor en el pecho de Aaliyah. Se sorprendió sonriendo tanto que le dolían las mejillas. Cuanto más se movía, más respondían ellos.
Aliyah decidió poner a prueba el lazo que se estaba formando en esos momentos. Se inclinó, tomó las pequeñas manos de Ethan y las guió de un lado a otro como si fuera su pareja de baile. Él se resistió por un segundo, luego se relajó, mirándola con los ojos muy abiertos que casi brillaban de orgullo. Noah tiró de su falda, impaciente por no quedarse fuera, así que ella liberó una mano y tomó la suya también, balanceándose con ambos niños como si fueran un trío en un escenario que solo ellos podían ver. ¿Ves? Estamos bailando. ¿Lo sientes, verdad? Susurró, aunque sabía que no eran las palabras lo que transmitía el significado, sino su expresión y su toque. Los niños rieron de nuevo, claros, libres, contagiosos. Noah intentó girar en un círculo torpe, casi cayendo, pero Aliyah lo sostuvo, levantándolo otra vez. «Estás bien, cariño. Inténtalo de nuevo». Ella misma exageró un giro, y esta vez los dos niños aplaudieron, un ritmo fuerte, imperfecto, que coincidía con el compás que escapaba tenuemente del altavoz. Durante años habían ignorado los juguetes, ignorado los juegos, ignorado los intentos bien intencionados de extraños que trataban de romper su silencio. Sin embargo, ahora reaccionaban como si la música siempre hubiera estado dentro de ellos, esperando a la persona adecuada para liberarla. La cocina se había transformado en algo que ninguna sesión de terapia había logrado jamás. Noah levantó los brazos como un avión, tambaleándose de un lado a otro, mientras Ethan intentaba copiar el balanceo de caderas de Aliyah, su pequeño cuerpo moviéndose a trompicones, pero lleno de determinación. Ella reía con ellos, no de ellos, su alegría alimentando la de los niños en un bucle interminable. «Eso es, exploradores», susurró, arrodillándose de nuevo, su frente casi tocando la de Ethan, mientras imitaba su pisotón. Él rió más fuerte esta vez, un sonido puro que resonó en ella de una manera que le hizo arder los ojos. Noah corrió hacia su otro lado, aplaudiendo al compás, y entonces los tres quedaron atrapados en el círculo de movimiento y risas. Sintió como el pecho se le apretaba con algo que no esperaba sentir tan pronto. Apego. En solo 2 semanas había estado intentando encontrar la grieta en su caparazón, la chispa que pudiera conectarlos. Y ahora allí estaba, la música. No se trataba de oír en el sentido tradicional, sino de vibración, ritmo, movimiento, conexión. Ellos podían sentirlo, y ella también. Por primera vez desde que había llegado a la mansión Carter, creyó que esos niños no eran inalcanzables. Simplemente esperaban el ritmo adecuado que los guiara fuera de sus sombras. Fue en medio de aquel baile improvisado cuando William entró. Solo había pensado en recoger un expediente que había dejado en la encimera más temprano, su mente aún girando con los detalles de un negocio, cuando se detuvo en seco al ver la escena frente a él. El expediente se deslizó de su mano sin que se diera cuenta. Noah y Ethan no estaban retraídos, no miraban fijamente las paredes como solían hacerlo. Se estaban moviendo, riendo. La cabeza de Ethan estaba echada hacia atrás en una alegría desbordada. Sus manos aún apretaban con fuerza los dedos de Aliyah, como si temiera soltarlos. Noah tropezó contra su costado, aferrándose a su brazo para mantener el equilibrio, pero riendo de todos modos. El sonido, la visión golpearon a William con tal fuerza que se le cortó la respiración. Sus hijos estaban riendo. Sus hijos, que habían pasado 3 años encerrados en silencio, estaban bailando torpemente en medio de su cocina, sus pequeños pies golpeando al compás de una canción que él no escuchaba desde que su esposa estaba viva. El pecho le dolió con algo violento, algo enterrado hacía mucho. Esperanza. Quiso moverse, entrar en la habitación, exigir cómo era posible, pero sus pies se negaron. Todo lo que pudo hacer fue quedarse allí, clavado en el suelo, viendo lo imposible desarrollarse. Ni siquiera se dio cuenta de que su mano se había levantado hasta el pecho, hasta sentir los dedos presionando contra el dolor agudo que se extendía allí. La escena frente a él se volvió borrosa por un momento, como si su mente no pudiera procesarla. Aliyah giró una vez más,
Luego se inclinó para mirar el rostro de Ethan, su sonrisa radiante, su voz suave, aunque William no pudo oír las palabras por encima del estruendo de su propio corazón. Noah aplaudió de nuevo, haciendo una seña rudimentaria con sus pequeñas manos, y Ethan lo imitó, con los ojos brillando de alegría. La garganta de William se apretó hasta arder. No los había visto así. No había creído que alguna vez pudieran verse así. Por primera vez en años, había vida en sus ojos, sin filtros, cruda y abrumadora. Y en el centro de todo estaba Aliyah, la mujer a la que apenas había notado más allá de sus deberes, ahora despertando en sus hijos algo que ningún médico, ningún terapeuta, ningún especialista había podido lograr. Se sintió mareado al darse cuenta de que el silencio que había sofocado su casa no lo había roto él, sino ella. De pie en el umbral, no pudo hacer más que mirar, con el pecho pesado de sorpresa, dolor y el destello de una esperanza peligrosa y largamente olvidada. A la mañana siguiente, William despertó antes del amanecer, su cuerpo inquieto, aunque apenas había dormido. Se sentó al borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza gacha, como si el peso de la memoria lo empujara hacia abajo. Por más que intentara concentrarse en las obligaciones del día, reuniones, contratos, negociaciones, una imagen seguía invadiendo su mente, terca e implacable. Noah y Ethan riendo, sus pequeños pies tropezando al ritmo que solo ellos parecían comprender. Los había visto moverse como si de repente la vida hubiera sido vertida en sus venas. Ese recuerdo debería haberlo llenado de gratitud, pero en su lugar lo dejó desconcertado. Durante años le habían dicho especialistas, terapeutas, equipos enteros de expertos que la condición de los niños los mantendría aislados, su conexión con el mundo exterior para siempre frágil e incierta. Y sin embargo, en cuestión de minutos, la sirvienta de la casa había abierto lo que ellos no pudieron. Era embriagador, sí, pero también aterrador, porque significaba que todo lo que él creía entender sobre sus hijos, sobre su dolor, sobre el silencio que había definido sus vidas, ya no era un terreno firme. Su pecho se apretó como resistiéndose a la posibilidad. Caminó de un lado a otro en su habitación, reproduciendo la escena una y otra vez, buscando algo que le permitiera descartarla como una coincidencia, pero no lo lograba. Se había alojado dentro de él, terca como una astilla. Encontró a Aliyah en la cocina, tarareando suavemente mientras preparaba el desayuno. Noah y Ethan estaban sentados en la pequeña mesa, sus manos ocupadas con juguetes que normalmente ignoraban. Pero ese día golpeaban los bloques contra la madera en algo que se parecía a un ritmo. La garganta de William se cerró al verlo, pero en lugar de reconocerlo, se aferró al impulso de control que siempre lo mantenía en pie. «Señorita Johnson», dijo con brusquedad, su voz atravesando la habitación. Ella levantó la vista, su rostro sereno, pero sus ojos se agudizaron con conciencia. «¿Qué cree exactamente que está haciendo con mis hijos?». Su tono llevaba acusación, como si ella hubiera roto una ley no escrita. Aliyah dejó el cuchillo que tenía en la mano, se limpió deliberadamente en un paño y lo enfrentó por completo. «Les estaba dando alegría», respondió simplemente. «Ellos se lo merecen». Las cejas de William se fruncieron, su mandíbula se tensó. «No necesitan trucos, necesitan estructura, terapia, horarios. Lo que hizo ayer no fue tratamiento, fue imprudente». Sus palabras cayeron como un veredicto. Pero Aliyah no se inmutó. Apoyó una mano en la encimera, firme como una roca, y sostuvo su mirada sin titubear. «Con todo respeto, señor Carter, la alegría no es imprudente, es lo único de lo que han estado privados». Sus palabras golpearon como un puñetazo, porque en lo más profundo él sabía que tenía razón, aunque se negó a demostrarlo. El silencio que siguió se estiró delgado, crepitando con la tensión de verdades no dichas. William intentó hablar de nuevo, reafirmar su autoridad, pero el recuerdo de la risa de sus hijos surgió sin permiso, robándole la certeza. «Está sobrepasando los límites»,
Logró decir al fin, aunque su voz carecía del acero que solía tener. Aliyah, notando la vacilación, suavizó el tono pero no su postura. No intento reemplazar a los médicos. Ni siquiera pretendo tener sus conocimientos. Pero lo que sí puedo hacer es ver a sus hijos como algo más que un diagnóstico. Son niños, señor Carter. Niños que ansían conexión. Ayer me dejaron entrar. Eso significa algo, lo quiera admitir o no. William tragó con dificultad, con las manos apretadas a los costados. No estaba acostumbrado a la rebeldía, y menos de alguien en su posición. Sin embargo, sus palabras atravesaban más de lo que quería reconocer. Quiso descartarla como ingenua, pero la imagen de la pequeña mano de Ethan aferrada a la suya se negó a soltarlo. Era un campo de batalla en su pecho, orgullo contra anhelo, dolor contra posibilidad. Inspiró tratando de calmarse, pero el aire salió entrecortado, delatando la guerra que no podía controlar. Más tarde esa mañana, William intentó enterrarse en el trabajo. Se encerró en su despacho. Los papeles extendidos en el escritorio, números y cifras reclamando atención. Pero cada vez que levantaba la pluma, ésta se quedaba suspendida inútilmente sobre la página, sus pensamientos arrastrándolo de vuelta a la cocina. Veía la cabeza de Ethan echada hacia atrás en risa, los pequeños aplausos de Noah, la sonrisa radiante de Aliyah guiándolos. Su pecho se contrajo con una mezcla de admiración y resentimiento. Odiaba la vulnerabilidad que se colaba en él. Odiaba la idea de que alguien más pudiera lograr en un instante lo que él, con toda su riqueza y recursos, había fallado en conseguir durante años. Y debajo de ese resentimiento estaba la verdad cruda y aterradora. Quería más. Quería volver a verlos reír, escuchar esas risitas que habían sacudido los muros del silencio. Pero permitirlo significaba abrir una puerta que había mantenido cerrada desde el día en que Emily murió. Significaba arriesgarse a la posibilidad de la esperanza, y la esperanza era peligrosa, cruel, porque si se rompía lo destruiría por completo. Se frotó los ojos, frustrado, la pluma cayendo de su mano mientras se recostaba en la silla, perdido en pensamientos que no podía silenciar. Cuando salió de su despacho horas después, la casa estaba en silencio, pero no como antes. Ahora, el silencio llevaba una corriente subterránea de expectación, como si el recuerdo de la risa aún flotara en el aire. Se sintió atraído hacia la sala, donde Aliyah estaba sentada en el suelo con Noah y Ethan a su lado. Estaban apilando bloques, algo simple, pero lo que captó la atención de William fue la manera en que Noah se inclinó espontáneamente, tirando suavemente de la manga de Aliyah para atraer su mirada. Ella respondió al instante, sonriendo mientras ajustaba la torre que construían, guiando su pequeña mano para colocar el siguiente bloque. Ethan se apoyó en su hombro, observando atentamente, su pequeño cuerpo relajado de una manera que William rara vez veía. La visión lo dejó clavado en el sitio. Sus hijos, que a menudo evitaban el contacto, se inclinaban hacia ella como si fuera un refugio de seguridad. Una punzada de algo agudo y extraño lo atravesó. Tal vez celos o vergüenza de que no fuera a él a quien buscaban. Se dio la vuelta rápidamente, tragando el nudo en su garganta, pero la imagen permaneció grabada en él, prueba innegable de que algo estaba cambiando bajo su techo. Sin embargo, cuando más tarde vio a Noah tirar de su manga, buscando su presencia, se dio cuenta de que su fortaleza de dolor tenía una grieta. La mujer que había contratado para mantener la casa limpia podía estar despertando algo mucho más profundo. Vida. Con el paso de los días, las rutinas silenciosas de la mansión Carter comenzaron a cambiar, aunque no de las formas que William habría predicho. Aliyah parecía convertir cada tarea ordinaria en un escenario para algo más. Doblar la ropa, antes una labor mecánica, se transformaba en un espectáculo de marionetas donde los calcetines se convertían en personajes con voces agudas, y las camisas en capas que colocaba sobre los hombros de Noah o Ethan, como si fueran superhéroes. Al principio, los niños solo miraban, desconcertados,
sus pequeños ojos moviéndose entre la tela y el rostro animado de Aliyah. Pero poco a poco, casi imperceptiblemente, sus labios se curvaron en sonrisas. Sus dedos se estiraron para atrapar las marionetas por sí mismos. Lo que más sorprendía a William era lo intencional que parecía todo. Ella nunca forzaba su participación. Los dejaba acercarse a su propio ritmo, animando en lugar de exigir. «El señor Calcetín dice que está cansado», decía, deslizando el calcetín sobre el montón doblado. La pequeña mano de Noah se lanzaba para agarrarlo, y Aliyah reía, aplaudiendo una vez como si hubiera ganado un premio. Ethan, sin querer quedarse atrás, se acercaba tambaleante y alcanzaba otra prenda. La casa, durante tanto tiempo cargada de silencio, se llenaba con esas pequeñas ráfagas de risa que sorprendían a William cada vez que las escuchaba desde otra habitación. Barrer el suelo ya no era una tarea para quitar polvo, sino una carrera que hacía reír a Noah tan fuerte que terminaba desplomándose en la alfombra. Aliyah sostenía la escoba como un bastón y declaraba: «Quien llegue primero a la esquina gana». Ethan, inestable pero decidido, avanzaba con sus cortas piernas mientras Noah corría torpemente para alcanzarlo, sus pequeños pies golpeando torpemente la madera. William una vez se quedó en el umbral, con los brazos cruzados, tratando de convencerse de que aquello era caos, desorden innecesario en una casa que se alimentaba de estructura. Pero mientras observaba a sus hijos, enrojecidos por el esfuerzo, haciendo señas apresuradas a Aliyah para que continuara, su expresión severa vaciló. Sus risas llevaban un ritmo que tiraba de algo dentro de él, que no sabía nombrar. Emily solía burlarse de él por ser demasiado serio, por no permitir nunca que la vida se desordenara. Ahora, al ver a sus hijos derrumbarse riendo en el suelo, aferrándose a las piernas de Aliyah, mientras ella fingía haber perdido la carrera, se dio cuenta de cuán hambrienta había estado la casa de desorden, de vida misma. Incluso lavar los platos, algo que William nunca se había molestado en imaginar como más que una necesidad, se convirtió en un espectáculo. Aliyah llenaba el fregadero de espuma, soplando hasta que burbujas flotaban por el aire como globos brillantes. Ethan dejó escapar un pequeño sonido, medio chillido, medio intento de palabra, señalando hacia arriba con los ojos muy abiertos de deleite. Noah estiró la mano para atrapar una, chocando las palmas para hacerla estallar, y luego rió tan fuerte que casi se cayó. «¡Atrápala! ¡Atrápala!», alentaba a Aliyah, su voz vibrante de energía mientras sumergía la mano de nuevo en la espuma para liberar otra corriente de burbujas. William, de pie en el pasillo, justo fuera de su vista, apoyó una mano contra el marco de la puerta, la mandíbula tensa. El orgullo se hinchó en él como una marea. Orgullo por sus hijos, que rompían su propio silencio. Orgullo por Aliyah, que los guiaba hacia esa alegría. Pero junto a ese orgullo, apareció el filo cortante de la culpa. Emily debería haber sido la que estuviera allí creando esos momentos. Debería haber sido su risa la que resonara junto a los niños, sus manos cubiertas de espuma llenando la cocina de alegría. En cambio, era Aliyah. El pensamiento era tan doloroso como innegable. Noah y Ethan comenzaron a seguir a Aliyah a donde quiera que fuera, sus pasos antes vacilantes ahora intencionados. Ella se agachaba para levantar una canasta de ropa, y Noah iba tras ella, tirando del borde hasta que ella le permitía cargar una pequeña camiseta en sus brazos, como si fuera un tesoro. Ethan iba justo detrás, murmurando sílabas rotas que no tenían sentido, pero llevaban intención. «Da», balbuceó señalando la canasta, y Aliyah se agachó enseguida. «Sí, Ethan, esa es tu camiseta. ¿Puedes decir camiseta?». Él tropezó con las sílabas otra vez, su pequeño rostro fruncido de concentración, hasta que Aliyah sonrió ampliamente y le revolvió el cabello. William observaba desde el rellano de arriba, oculto, pero incapaz de apartarse. Sus hijos estaban hablando, no claramente, no con fluidez, pero lo intentaban, porque ella les había dado un motivo. Su pecho se apretó con dolor. Quiso bajar corriendo, arrodillarse junto a ellos y celebrar cada intento,
pero la culpa lo paralizó. Había pasado años ahogándose en el trabajo, en el duelo, convenciéndose de que el silencio era inevitable. Unirse ahora, cuando había sido ella quien abrió la puerta, le parecía un robo. Pero a Aliyah no lo trataba como un triunfo propio. Cada vez que uno de los niños acudía a ella redirigía suavemente su atención hacia el otro. Noah, dale el bloque a Ethan. Ethan, tu turno. Hacía que su vínculo creciera, no solo con ella, sino entre ellos. William notó el cambio. Los gemelos, antes encerrados incluso el uno del otro, ahora empezaban a compartir. Un bloque pasaba de una pequeña mano a otra. Una risa respondía a otra risa. Palabras torpes rebotaban de un lado a otro. William se apoyó contra la pared, con el pecho convertido en un campo de batalla. El orgullo por su progreso luchaba contra el susurro atormentador de que esto no debía estar ocurriendo ahora. No así. Podía oír la voz de Emily en su memoria, riendo en su viejo apartamento antes de que la riqueza lo endureciera, bromeando que sus hijos serían ruidosos e imparables. Ella nunca vería esto, nunca escucharía sus primeros intentos torpes de palabras. La herida de esa verdad se abrió más. Cada vez que los veía reír, lo que debería haber sido pura alegría, llevaba espinas de dolor de las que no podía escapar. William observaba a distancia, con un orgullo conflictivo que crecía, pero con la culpa susurrando que Emily debía ser quien presenciara aquello, no él. Los ecos de la risa de sus hijos despertaban heridas que creía enterradas para siempre. Una noche, después de que los niños se hubieran ido a la cama y la mansión hubiera caído en su habitual quietud, Aliyah se quedó en la sala. Estaba recogiendo juguetes que los gemelos habían dejado esparcidos por la alfombra, sonriendo para sí misma al pensar que finalmente se habían vuelto lo bastante seguros como para jugar con tanto desorden. Al estirarse para alcanzar una pelota que había rodado bajo el aparador, sus ojos divisaron algo guardado en lo alto de una de las repisas superiores. Curiosa, se puso de puntillas, estiró el brazo y bajó un marco plateado, con los bordes opacados por el polvo. Limpió el cristal con el borde de su manga, y allí estaba. Una fotografía de un William más joven, sonriendo de una manera que ella nunca le había visto. Su mano entrelazada con la de una mujer radiante, cuyos ojos brillaban de calidez. Emily. Aunque nunca la había conocido, Aliyah sintió que ya la conocía a través del silencio que impregnaba la mansión y la pesadez en la mirada de William. Durante un largo momento, simplemente contempló la foto, conmovida por la ternura capturada en ella. En silencio volvió a su tarea, pero antes de colocar el marco donde había estado escondido, eligió una repisa más baja, al alcance de la vista de los gemelos. Algo le decía que ellos merecían conocer ese rostro, ver el amor que había existido antes de ellos, comprender que su madre no era solo una ausencia, sino una presencia viva y sonriente alguna vez. A la mañana siguiente, el cambio fue inmediato. Noah, deambulando curioso por la sala, se detuvo de repente ante la foto, inclinando la cabeza como si intentara reconocer el familiar contorno del rostro de la mujer. Aliyah, sentada cerca, observó sin intervenir, dándole espacio para procesar. Al cabo de un momento, levantó un dedo vacilante y golpeó el cristal. Luego se giró hacia su hermano. Ethan se acercó tambaleante, entrecerrando los ojos ante la imagen, y los dos se quedaron allí en silencio, con los pequeños hombros rozándose. Entonces Noah, con visible esfuerzo, levantó las manos y formó una seña torpe. Mamá. Era imperfecta, dudosa, pero inconfundible. El pecho de Aliyah se contrajo, sus ojos ardiendo con lágrimas que se negó a dejar caer. Se agachó junto a ellos, su voz baja pero cálida. Sí, cariño. Esa es tu mamá. Los pequeños dedos de Ethan forcejearon para copiar el gesto, aunque sus movimientos eran desordenados, fragmentos de significado. Aún así, la intención estaba allí. Ambos niños se quedaron mirando la foto, y Aliyah extendió la mano suavemente, apoyando una en la espalda de cada uno. Era hermosa, ¿verdad?
susurró. Los niños no respondieron con palabras, pero sus rostros se suavizaron como si una parte de ellos reconociera el vínculo, incluso sin memoria. Cuando William entró en la sala momentos después, la visión lo dejó helado. Sus hijos estaban de pie frente a la fotografía que él había escondido, sus pequeñas manos alzadas en la forma temblorosa de una palabra que él nunca les había enseñado. Por un instante, sus pulmones se negaron a respirar. Había enterrado la memoria de Emily tan profundamente, convencido de que el silencio era la única manera de proteger a sus hijos del dolor. Ver su rostro expuesto, y peor aún, ver a sus hijos alcanzarlo, fue como una herida que volvía a abrirse. ¿Qué está haciendo? Su voz salió más áspera de lo que pretendía, cargada de acusación en lugar del dolor que lo retorcía por dentro. Aliyah se volvió, su expresión serena, aunque sus ojos reflejaban comprensión. Ellos encontraron su foto, dijo suavemente. Lo sabían. Lo sabían antes de que yo dijera una palabra. Las manos de William se cerraron en puños a sus costados, la ira creciendo no contra ella, sino contra la impotencia que le recorría las venas. No entienden, espetó. No necesitan hacerlo. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, su mirada lo traicionaba, atraída inexorablemente hacia sus hijos. Noah, al escuchar la voz de su padre, se volvió, levantó otra vez sus manos y repitió la seña. Mamá. La palabra que él había temido pronunciar en voz alta había tomado forma en sus pequeñas manos y lo destrozó. Intentó apartar la vista, enterrar aquella imagen bajo la armadura que había llevado durante años, pero su cuerpo lo traicionó. La garganta le ardía, los ojos le escocían, y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, sintió que las lágrimas amenazaban. No había llorado desde el día en que Emily murió, ni siquiera en su funeral, cuando se mantuvo imperturbable, convencido de que resistir era la única forma de sobrevivir. Ahora, al ver a sus hijos nombrarla, reclamarla, ya no pudo contenerse. Sus rodillas se doblaron como si el peso de la memoria lo obligara a caer, y se agachó junto a ellos, con las manos temblorosas. «Sí», susurró, la palabra rompiéndose en su lengua. «Es mamá». El rostro de Noah se iluminó con la confirmación, su mano presionando contra el cristal, mientras Ethan se apoyaba en el hombro de William, murmurando sílabas torpes pero llenas de intención. El momento debería haberlo quebrado, pero en cambio trajo consigo otra cosa, un hilo de sanación que jamás pensó posible. Por primera vez compartía a Emily con ellos, no como un fantasma escondido, sino como parte de su historia. Aliyah permaneció en silencio, observando la escena con una reverencia que no había planeado. Podía ver la tormenta ardiendo dentro de William, la lucha entre el dolor y el amor, la culpa y la liberación. Pero también vio algo más, una grieta en el muro que él había levantado tan alto. Su decisión de traer la memoria de Emily de nuevo a la luz había sido instinto, pero ahora comprendía lo vital que había sido. Los niños necesitaban a su madre, aunque solo fuera en el recuerdo, y William necesitaba entender que recordarla no significaba ahogarse en la tristeza. Ella habló con suavidad, con cuidado. Ellos siempre sabrán que ella los amó. Eso es lo que importa, señor Carter, no cuánto le duela a usted. Él no respondió, pero su silencio ya no era de rechazo. Era el silencio de un hombre que acababa de ser forzado a sentir todo lo que había enterrado. Su mano permaneció sobre la espalda de Ethan, un ancla temblorosa que le decía que no se aferraba solo al dolor, sino también a sus hijos. Cuando Noah señaló la foto y firmó torpemente «Mamá», el corazón de William se contrajo. No había hablado de Emily en años, temiendo profundizar la pena de los niños. El acto silencioso de Aliyah devolvió su memoria a la casa, no como un fantasma de dolor, sino como parte de la vida de los pequeños. Para William, era insoportable y sanador al mismo tiempo. Una tarde lluviosa, cuando la mansión se sentía especialmente pesada con su silencio habitual, Aliyah reunió el valor para revelar algo que había mantenido en privado durante semanas.
William se había refugiado en su despacho como siempre, fingiendo trabajar, aunque sus pensamientos nunca estaban lejos de los gemelos. Cuando bajó a la sala, con la intención de comprobar cómo estaban, se quedó helado al ver a Aliyah arrodillada en la alfombra, con un cuaderno abierto a su lado. Garabatos cubrían las páginas, dibujos de manos, flechas, palabras repetidas. «¿Qué es esto?», preguntó William, con una voz atrapada entre la sospecha y la confusión. Aliyah levantó la vista, su expresión serena pero teñida de una determinación nerviosa. «He estado aprendiendo algo para ellos», dijo suavemente. Se volvió hacia los gemelos, que la observaban atentos, curiosos por los extraños movimientos que había estado practicando. Lentamente, con cuidado deliberado, levantó sus manos y las formó en una seña. «Jugar». Sus labios formaron la palabra mientras sus dedos se movían, su expresión llena de invitación. Los ojos de Noah se abrieron de inmediato. Ethan se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño con concentración. Habían visto a terapeutas usar las manos antes, pero nunca con la calidez y la paciencia que irradiaba Aliyah. Entonces William dio unos pasos más dentro de la sala, en silencio mientras observaba. «¿Qué está haciendo?», preguntó otra vez, aunque su voz fue más baja esta vez, incierta. Aliyah no le respondió directamente. En cambio, formó otra palabra. «Feliz». Exageró un poco el movimiento, lo repitió una vez más, y luego colocó suavemente la mano contra su pecho. «Feliz», repitió en voz baja. Los niños parpadearon, luego intentaron imitar el gesto. Sus pequeños dedos torpes, sus movimientos desordenados, pero el esfuerzo era innegable. «Así es», animó a Aliyah, su voz llena de un orgullo sereno. «Sí, Noah. Sí, Ethan. Eso es feliz». Noah soltó una risita, aunque el sonido fue tenue, y los labios de Ethan se movieron como intentando repetir la palabra en voz alta. William sintió algo torcerse en su interior. Había pagado a innumerables especialistas, cada uno insistiendo en que el progreso sería lento, clínico, medido. Y sin embargo, allí estaba Aliyah, sin título, sin más preparación que sus garabatos nocturnos, dándoles a sus hijos un puente hacia el mundo en sus propios términos. Intentó descartarlo, convencerse de que era algo temporal, pero no pudo ignorar la luz en sus ojos. Los gemelos se inclinaron hacia ella, ansiosos por repetir las señas. Aliyah introdujo otra, su movimiento más lento esta vez. «Amor». Cruzó los brazos sobre su pecho, sus ojos suaves al mirarlos. «Amor», susurró como si les entregara un secreto. Ethan fue el primero en copiar, torpemente, presionando los brazos contra su pecho, su rostro iluminándose con una pequeña sonrisa cuando ella asintió en aprobación. Noah dudó, mordiéndose el labio antes de intentar también el gesto, sus dedos enredados, sus brazos torpes, pero cuando lo logró, soltó una risita. «Es hermoso», dijo Aliyah, su voz temblando de emoción. Entonces miró brevemente a William, y sus ojos se encontraron. Él no vio arrogancia, ni necesidad de reconocimiento, solo una persistencia tranquila y una entrega que lo desarmaron. Ella había pasado noches enteras memorizando líneas y dibujos, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Le había dado a sus hijos algo que él nunca había tenido el valor de intentar. La realización lo golpeó como un puño. Había estado tan consumido en protegerlos de la decepción que jamás había intentado aprender su idioma. La vergüenza ardió en su pecho, caliente y sofocante. Por primera vez, William se sintió incapaz de quedarse al margen. Avanzó lentamente, como arrastrado por una fuerza invisible, y se sentó al borde de la alfombra frente a ellos. Los niños lo notaron de inmediato, sus pequeños rostros iluminándose al ver a su padre unirse. Noah tiró de su manga, balbuceando palabras ininteligibles, pero cargadas de intención. Ethan alcanzó la mano de William, tirando de ella como invitándolo a participar. La boca de William se secó. Había observado las señas, pero su cuerpo se resistía.
Sus manos, tan acostumbradas a plumas, contratos y control, ahora se sentían torpes y ajenas. Abrió la boca, luego la cerró, la garganta apretada. Los ojos de Aliyah se encontraron con los suyos de nuevo, calmados, pero insistentes. «Intente», dijo en voz baja, «solo una palabra». William tragó saliva, su pecho subiendo y bajando con rapidez. Entonces levantó las manos. Le temblaban mientras formaba la figura que acababa de ver. Simple, directa, imperfecta. Sus labios se abrieron y su voz salió apenas en un susurro. «¡Papá!». La reacción fue inmediata. Noah jadeó, sus manitas golpeando su pecho antes de devolverle una seña, los ojos abiertos de asombro. Ethan rió, sus brazos torpes pero entusiastas al intentar imitar el gesto. Ambos se giraron hacia él, su alegría desbordada, como si hubieran estado esperando este momento desde siempre. El pecho de William se abrió de golpe. Nunca había considerado lo poderoso que podía ser una sola palabra, especialmente una llevada por manos en lugar de sonido. «Papá», murmuró Noah, las sílabas rotas pero audibles, y el corazón de William casi se detuvo. Ethan se inclinó hacia adelante, abrazando el brazo de su padre, su pequeño cuerpo cálido e insistente. Por primera vez en años, William no se sintió un espectador en sus vidas, sino parte de ellas. La palabra, temblorosa como era, lo envolvía con una fuerza más poderosa que cualquier muro que hubiera construido. Los ojos de los niños brillaban, sus manitas torpes pero ansiosas de imitar. Por primera vez, William los vio tender un puente sobre el silencio en sus propios términos. La escena lo dejó conmocionado, avergonzado de no haberlo intentado lo suficiente, y asombrado de la perseverancia de Aliyah. Por primera vez devolvió una palabra temblorosa a sus hijos. «Papá». Sus sonrisas lo deshicieron por completo. La esperanza había comenzado a echar raíces en el pecho de William, como una llama cautelosa. Pero junto a ella, llegó una inquietud profunda. Cada risa, cada seña torpe de sus hijos, lo llenaba de asombro, pero también de terror. Quería creer que estaban progresando, de verdad, con avances innegables. Pero una vida entera de disciplina y escepticismo lo retenía. Se dijo que necesitaba validación, pruebas, confirmación de que lo que estaba presenciando no era solo un milagro fugaz. Por eso, cuando el Dr. Harold Stein, un respetado neurólogo pediátrico que había seguido a los niños desde su nacimiento, programó una revisión de progreso, William lo vio como su oportunidad para finalmente anclar la frágil esperanza que amenazaba con consumirlo. La mañana de la visita estaba inquieto, caminando de un lado a otro por la sala, ensayando cómo presentaría las nuevas habilidades de Noah y Ethan. Aliyah se movía en silencio por la casa, percibiendo su ansiedad, pero cuando intentó tranquilizarlo con un suave: «Ellos le mostrarán quiénes son». William la interrumpió con sequedad: «Ya veremos». Su mandíbula estaba rígida, sus manos apretadas, todo su cuerpo preparado para la vindicación o la decepción. Cuando el Dr. Stein llegó, su presencia traía consigo el peso de la autoridad que William siempre había respetado. La serenidad clínica del hombre había sido un consuelo en días oscuros, aunque ahora se sentía como un juicio inminente. Ajustó sus gafas, tomó notas en un bloc y saludó a los gemelos con una calidez educada pero distante. William se agachó junto a Noah y Ethan, con el corazón desbocado, y los animó a mostrar lo que habían aprendido. «Vamos», susurró, su voz casi suplicante. «Muestren, papá. Muestren al Dr. Stein». Al principio, Noah levantó las manos, formando con timidez una seña conocida, y el pecho de William se llenó de orgullo. Pero en cuanto notó la mirada atenta del doctor, Noah se paralizó, sus pequeños dedos titubeando. Ethan, sintiendo el cambio de energía, se encogió, escondiendo el rostro contra el costado de Aliyah. La garganta de William se cerró. «¿Está bien?», los instó, demasiado fuerte esta vez. «Háganlo otra vez. Muéstrenle.
Pero los niños solo se aferraron con más fuerza a Aliyah, sus cuerpos rígidos por la incomodidad. El silencio que siguió fue sofocante. El doctor Stein carraspeó suavemente, apuntó algo y luego habló. «Señor Carter», empezó con paciencia medida. «Los niños suelen imitar gestos en momentos de juego. Eso no necesariamente indica un progreso significativo». La cabeza de William giró hacia él, su pulso rugiendo en los oídos. «Están comunicándose», insistió, su voz afilada por la desesperación. «Están usando señas, están riendo, interactuando, cosas que nunca habían hecho antes». El doctor suspiró, su tono cuidadoso pero firme. «Lo que describe es alentador en un sentido personal, pero es anecdótico. No podemos equiparar respuestas emocionales con avances del desarrollo. No quiero que confunda momentos de vínculo con mejoras medibles. La falsa esperanza puede ser dañina, tanto para usted como para ellos». Cada palabra fue como un martillazo sobre la frágil estructura que William había estado construyendo. Miró a sus hijos, ahora en silencio y retraídos, y el dolor en su pecho se afiló en humillación. Los había exhibido como trofeos, desesperado por aprobación, y bajo el escrutinio de la ciencia habían vuelto a encerrarse en el silencio. Mientras el doctor Stein continuaba tomando notas, las emociones de William estallaron en una tormenta que no pudo contener. La humillación se torció en ira, y esa ira, buscando escape, se volvió contra la única persona que le había hecho creer en la esperanza desde el principio. «Esto es por tu culpa», soltó de repente, su voz cortando el aire como una cuchilla. Aliyah, que tenía a Ethan abrazado, alzó la vista sorprendida. «¿Mía?», preguntó, su voz firme, aunque sus ojos se abrieron en asombro. William se puso de pie bruscamente, con las manos temblando de una rabia que no sabía cómo dirigir. «Les has llenado la cabeza de ilusiones, trucos baratos, los haces reír, consigues que te imiten, y de pronto me convences de que están cambiando. Pero cuando importa, cuando cuenta de verdad, vuelven al silencio. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Me has dado falsas esperanzas». El veneno en su tono era tanto odio hacia sí mismo como acusación hacia ella. Pero Aliyah cargó con todo, su rostro tensándose por el dolor. Durante un largo momento, la habitación quedó congelada, los gemelos aferrándose a ella como si sintieran la tormenta. Aliyah se levantó lentamente, sus manos tranquilizando a los niños, y luego fijó su mirada en William. Su voz, cuando habló, fue calmada pero cargada de convicción. «La esperanza no es una ilusión», dijo con firmeza. «Es lo único que los ha mantenido vivos aquí». Se llevó una mano al pecho suavemente, y luego señaló a los gemelos. «¿Cree que los informes y las gráficas los van a criar? ¿Cree que las estadísticas les enseñarán a confiar, a reír, a mirarlo a los ojos? No, William. Lo que ellos necesitan es alguien que crea en ellos. Lo que necesitan es fe». Sus palabras golpearon más hondo que cualquier informe médico. Pero el orgullo de William no le permitió ceder. Su mandíbula se endureció y su silencio convirtió el espacio entre ellos en un abismo. Aliyah sacudió la cabeza lentamente, sus ojos apagados por el dolor de su rechazo. Atrajo a los niños más cerca, su cuerpo protegiéndolos, y el mensaje quedó claro. Si él no creía, ella cargaría sola con ese peso. El resto del día transcurrió en una neblina de fría distancia. William se refugió en su despacho, enterrándose en papeles que no lograba leer, su mente repitiendo la confrontación en un bucle de vergüenza y furia. Se dijo a sí mismo que solo había dicho la verdad, que las ilusiones los destruirían a todos. Pero en el fondo sabía que había atacado porque la verdad lo aterrorizaba. Aliyah, por su parte, se movía por la mansión con una quietud más pesada que el propio silencio. Seguía cuidando de los niños con paciencia y amor, pero su risa había desaparecido, sustituida por palabras medidas y gestos contenidos. Noah y Ethan notaron el cambio, aferrándose a ella con más fuerza,
sus ojos buscando la seguridad de que el vínculo que habían empezado a construir no se había roto del todo. Al caer la noche, la casa se sentía más fría que en años. El calor de las últimas semanas extinguido por la ira y el orgullo. Humillado, William había arremetido contra Aliyah, acusándola de darles ilusiones. Aliyah, herida, le recordó que los niños necesitaban fe, no solo informes. La confrontación dejó la mansión más fría que nunca, la frágil confianza entre ellos fracturada. Los días de tensión se extendieron por la casa como un velo, sofocando cada chispa frágil encendida en las semanas anteriores. William y Aliyah apenas se dirigían la palabra más allá de lo necesario, sus silencios afilados por el recuerdo de la discusión. Él se enterraba en el trabajo, permaneciendo en su despacho más tiempo del habitual, aunque sus pensamientos rara vez se quedaban en los documentos frente a él. Aliyah, mientras tanto, se movía en silencio por los pasillos, su risa ausente, su voz medida, como si cada sonido pudiera romper aún más el frágil equilibrio. Los gemelos lo sentían con más intensidad. Noah y Ethan se aferraban a ella con más insistencia, sus pequeños ojos girando hacia su padre cada vez que entraba en la habitación, percibiendo una distancia que no podían nombrar. Seguían jugando, pero sus risitas eran más suaves, más escasas, como si temieran perturbar el aire helado que los rodeaba. William se odiaba por ello, pero el orgullo y la vergüenza le impedían deshacer el daño. Cada noche, cuando la casa se sumía en silencio, repasaba sus palabras a Aliyah, acusaciones lanzadas en un momento de humillación, y se preguntaba cómo había podido herir no solo a ella, sino también a los niños que tanto confiaban en ella. Fue un jueves por la noche cuando todo volvió a cambiar. La cena había terminado y Aliyah recogía los platos con los gemelos sentados cerca sin hacer nada. Noah vio su bolso en la silla, medio abierto, con el pequeño altavoz portátil asomando por arriba. Sus ojos se iluminaron con reconocimiento. Sin dudarlo, se bajó de la silla, caminó hasta él y lo sacó. Ethan lo siguió, observando con curiosidad hasta que Noah, con cuidado exagerado, colocó el altavoz en el suelo de la cocina como si revelara un tesoro. Presionó el botón familiar y la música comenzó a sonar. Torpe, un poco distorsionada, pero suficiente. El rostro de Ethan se iluminó en una sonrisa, y antes de que Aliyah pudiera reaccionar, los dos comenzaron a golpear los pies al compás del ritmo, sus movimientos torpes pero llenos de intención inconfundible. Giraron sus cabecitas hacia ella, expectantes, con los ojos abiertos, y los cuerpos rebotando en una invitación imposible de ignorar. Por un momento dudó, el pecho apretado con el recuerdo de las acusaciones de William, la punzada de sus palabras aún fresca. Pero las manos de Noah se extendieron hacia ella, aplaudiendo el ritmo, y Ethan lo imitó con una risa aguda. La duda se deshizo. Con una respiración profunda, Aliyah se dejó llevar, entrando en el círculo que los niños habían creado. Se inclinó, barriendo el aire con sus manos de manera teatral mientras giraba una vez. Luego golpeó sus propios pies al compás de los de ellos. La risa de los niños surgió al instante, burbujeante como un manantial que había esperado liberarse. Noah chilló de alegría, saltando con más fuerza, mientras Ethan imitaba sus movimientos exagerados, sus pequeños brazos agitándose al intentar copiar su giro. «Eso es, cariño», rió ella, aunque su voz temblaba con el alivio de sentirlos vivos de nuevo. Se agachó más, encontrando sus ojos, exagerando cada movimiento para alimentar su energía. Pronto los tres estaban pisoteando juntos, la música vibrando bajo el suelo. La fractura que había dividido a la casa parecía suavizarse en esos momentos, como si el propio sonido tuviera el poder de recomponer los pedazos. Aliyah se sorprendió sonriendo tan fuerte que le dolían las mejillas, su corazón estallando de gratitud porque los niños la habían elegido de nuevo, incluso después de los días de silencio. William había estado en su despacho arriba, repitiéndose que no intervendría, que dejaría pasar la noche como todas las demás. Pero entonces lo oyó. Risas lejanas,
palmadas, el inconfundible sonido de la vida regresando a la casa. Contra su buen juicio, su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera detenerlo. Descendió las escaleras lentamente, cada paso apretando el nudo en su pecho hasta llegar al umbral de la cocina. La visión ante él le robó el aliento. Noah y Ethan pisoteaban al unísono, sus ojos brillando, mientras Aliyah giraba en medio de ellos como un faro de alegría. Por un instante, William sintió otra vez la punzada aguda de la culpa. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Los dos niños se giraron hacia él, levantando sus pequeñas manos en gestos inseguros, firmando torpemente pero con claridad: «Baila, papá». El corazón de William dio un vuelco tan violento que pensó que sus rodillas cederían. Sus hijos nunca lo habían invitado así. Nunca lo habían mirado con una expectativa tan abierta. Por un momento, el pánico lo atrapó. ¿Y si no podía hacerlo? ¿Y si se veía ridículo, torpe, incapaz? Pero sus manos seguían firmando, sus ojos fijos en él, esperando. Aliyah también se volvió, su rostro suave, animándolo en silencio sin pronunciar palabra. Tragó saliva, sintiendo el peso de años de dolor aplastarlo, pero dio un paso al frente. Levantó los brazos, torpes e inseguros, y se balanceó al ritmo de ellos. Sus movimientos estaban lejos de ser gráciles, pero la reacción de los niños borró toda duda. Chillaron de alegría, pisoteando más fuerte, sus risas resonando en la cocina hasta que William ya no pudo contenerse. Se agachó, imitando sus movimientos, girando con ellos, dejándose llevar por la diversión absurda del momento. Por primera vez, no era el multimillonario, ni el viudo roto, ni el hombre definido por sus fracasos. Era simplemente papá. El cansancio en sus rodillas no importaba. Por primera vez obedecía. No el hombre de negocios, no el viudo destrozado, solo un padre tambaleante bailando con sus hijos. La fractura empezaba a sanar entre risas y ritmo. El sueño se había vuelto un extraño para William más noches de las que podía contar. Pero esa noche fue particularmente inquieta. Incluso después del baile en la cocina, incluso tras el calor de las risas y de las pequeñas señales milagrosas de sus hijos, algo dentro de él seguía inquieto, inconcluso. Horas después de que los niños hubieran sido arropados y a Aliyah se retirara en silencio a su habitación, William deambuló hasta su estudio, no movido por obligación, sino por algo más profundo, más antiguo. El escritorio se erguía en silenciosa autoridad, intacto durante días. Se sentó pesadamente, los dedos rozando la superficie mientras los recuerdos llenaban su pecho. Lentamente, alcanzó el cajón que no abría desde hacía más de 3 años. Ofreció resistencia, como si tampoco quisiera recordar. Pero lo abrió. Dentro yacía un solo sobre, amarillento en los bordes, sellado pero nunca enviado. Sabía exactamente lo que era, había memorizado cada palabra, aunque no se había atrevido a releerlo desde el día en que lo escribió. Una carta a Emily, escrita 2 semanas después de su muerte, en un momento de desesperación cuando el silencio en la nursery era insoportable y sus hijos parecían extraños que quizás nunca lo conocerían, lo amarían ni lo perdonarían por haber sobrevivido cuando ella no. Sostuvo la carta largo rato antes de ponerse de pie. Sus piernas lo llevaron casi sin permiso por el pasillo hacia la habitación de Aliyah. Vaciló en su puerta, carta en mano, la respiración entrecortada por la incertidumbre. Llamó suavemente y esperó. Momentos después, ella abrió con una simple camiseta y pantalones de chándal, sus ojos agrandándose al verlo, sin afeitar, exhausto, sosteniendo algo entre los dedos como una confesión. «Escribí esto», dijo con voz baja. «Hace mucho tiempo para Emily. Nunca la envié». Ella asintió una vez, apartándose para dejarlo entrar. Sin preguntas, solo espacio. Le entregó el sobre, observando cómo ella se sentaba al borde de la cama y abría con cuidado el sello. Sus ojos recorrieron la página lentamente, el peso de sus palabras asentándose en el silencio. No se apresuró,
Y William, de pie cerca, se sintió desnudo bajo su silencio. Se giró un poco, incapaz de ver su reacción, pero sin poder marcharse. Nunca había mostrado esa carta a nadie. Era la única vez que había dicho realmente lo que más temía, que no sabía cómo ser padre sin Emily, que le aterraba fallar siempre a sus hijos. Cuando terminó de leer, las manos de Aliyah temblaban al doblar con cuidado la carta, sosteniéndola entre sus palmas como algo sagrado. Lo miró, su voz suave pero segura. Ella habría estado orgullosa de ti, William. Él tragó con dificultad, sin estar listo para creerlo. Pero ella continuó. No por el imperio que has construido, no por el dinero. Habría estado orgullosa porque sigues aquí, porque te quedaste, porque lo intentaste, porque lo sigues intentando. Él bajó la cabeza, la emoción de sus palabras estrellándose contra el lugar vulnerable que la carta había abierto. Ella se levantó y dio un paso hacia él, colocando la carta suavemente de nuevo en su mano. No los abandonaste, ni a ellos, ni a ti mismo. Sus dedos se cerraron en torno al sobre, apretándolo como si se deshiciera si lo soltaba. Entonces ella extendió la mano, acariciando suavemente su rostro, no de manera romántica, sino con ternura, con una reverencia que lo desconcertó. Él se inclinó hacia ese contacto antes de poder detenerse, cerrando los ojos. Nunca tuviste que ser suficiente por ti solo, susurró ella. Nadie lo es. Y en ese momento, él la dejó ver el dolor que había mantenido tan hábilmente enterrado. Ninguno de los dos habló durante un rato después de aquello. Ella se sentó a su lado en la cama, cerca pero sin tocarlo. Su sola presencia suficiente para llenar el espacio donde las palabras solo habrían enturbiado la verdad. Él le contó sobre la noche en que escribió la carta, cómo Ethan había llorado durante horas, y William había permanecido paralizado frente a la puerta de la nursery. Cómo Noah no le permitía abrazarlo. Cómo casi había llamado a los padres de Emily para pedirles que se llevaran a los niños, convencido de que estarían mejor sin él. Habló con una honestidad entrecortada, y Aliyah lo escuchó sin interrumpirlo, sus ojos nunca apartándose de su rostro. Cuando él se detuvo, temiendo su juicio, ella solo asintió y murmuró: «Lamento tanto que hayas pasado por eso solo. Nadie se lo había dicho jamás, ni sus padres, ni su terapeuta, nadie». Y por alguna razón, escucharlo de ella aflojó algo dentro de él. No lloró, aún no, pero su respiración salió temblorosa, como si su cuerpo no supiera cómo manejar el hecho de ser comprendido tan profundamente sin ser compadecido. En su mirada no vio condena ni lástima. Vio reconocimiento. Ella también había cargado con el duelo, a su manera, y de algún modo, sin decirlo directamente, se encontraron en ese dolor compartido. Cuando se levantó para marcharse, ya muy entrada la noche, miró la carta en su mano y luego volvió la vista hacia ella. «Gracias», dijo, las palabras más pesadas de lo que parecían. Aliyah asintió, pero no dijo nada más. Al llegar al umbral, se giró un momento. Sus ojos se encontraron. Ya no eran empleador y empleada, sino dos personas aferrándose a la misma verdad frágil, que sanar no siempre parecía heroico. A veces era simplemente quedarse. A veces era entregar a alguien la peor parte de uno mismo y confiar en que no se apartaría. William regresó a su estudio y volvió a colocar la carta en el cajón, no para esconderla, sino para preservarla. Ya no era una herida, era un recordatorio. Pasó los dedos por la madera y se sentó. El silencio de la habitación ya no sofocaba. Estaba lleno de algo nuevo. Una noche, incapaz de dormir, William se sienta en su estudio y abre un cajón que llevaba años cerrado. Dentro yace una carta nunca enviada que una vez escribió a Emily, confesando su miedo de no ser nunca suficiente para los gemelos. Con las manos temblorosas, se la muestra a Aliyah. Ella la lee en silencio, con lágrimas asomando, y susurra que Emily estaría orgullosa de él, no por su fortuna, sino por cada paso que aún se atreve a dar con los niños. La intimidad de ese momento cambia algo no dicho entre ellos.
la confianza profundizándose en algo más cálido, más peligroso. La mañana llegó con el delicado toque de la primavera, un cambio tan sutil que nadie en la mansión Carter se atrevió a mencionarlo. Había sido un largo invierno, emocional, físico, espiritual. La mansión había soportado 1000 días de silencio, rotos solo en fragmentos durante las últimas semanas, y ahora había algo en el aire que se sentía diferente. Aliyah había planeado la actividad del jardín con cuidado, tendiendo un sendero de cintas vibrantes a lo largo del patio, fijándolas en palos clavados en la tierra que comenzaba a ablandarse. Cada cinta era de un color distinto, rojos brillantes, amarillos, azules, verdes, como un sendero de maravilla que invitaba a pequeños pies a seguirlo. Se lo explicó a los niños con la seña más clara que conocía. Caminar hacia los colores, un paso, luego otro. Noah y Ethan la miraron con incertidumbre, las manos temblando como si intentaran formar las palabras de vuelta, pero entendieron lo suficiente. No se trataba de reglas, no se trataba de terapia. Aquella mañana se trataba de jugar, y jugar era suficiente. Ethan fue el primero en dar un paso adelante, tambaleándose un poco, los brazos agitados buscando equilibrio. Noah lo siguió de cerca, más cauto, mirando por encima del hombro hacia Aliyah, que solo le ofreció una sonrisa tranquila y un pulgar levantado. Se movían lentamente, inseguros de sus propios cuerpos, pero cada paso retumbaba como un trueno en el pecho de William, que observaba con los ojos muy abiertos. Nadie le había dicho que Aliyah había planeado aquello. Ella ya no solía anunciar sus ideas. En cambio, confiaba en los niños y confiaba en sí misma. Y ahora, de pie en el porche, con una mano apretando la barandilla hasta ponerla blanca, los veía hacer lo que una vez creyó que nunca harían: avanzar, caerse, reír y volver a intentarlo. No había especialistas presentes, ni gráficos, ni cintas métricas, solo 2 niños pequeños tropezando por un sendero de colores, riendo cuando perdían el equilibrio, levantándose sin que nadie se lo indicara. Su risa era real, sus voces, aunque suaves y deformadas por el silencio, eran más claras que nunca. Ethan chilló un agudo «¡Mamá!», mirando al cielo con una sonrisa, y aunque no entendiera lo que significaba, el sonido atravesó el pecho de William como una flecha. Aliyah no interrumpió. Solo los siguió a distancia, lista para atraparlos, pero sin invadir. De vez en cuando, ella firmaba palabras de ánimo. «Eres fuerte. Sigue. Estoy orgullosa de ti». Y los niños respondían con medias señas, medio movimientos, sus dedos lentos pero aprendiendo. William bajó del porche, arrastrado casi contra su voluntad. Sus pies se movían por instinto, la necesidad de estar cerca venciendo la cautela que lo había definido durante demasiado tiempo. Al acercarse al borde del sendero, Noah se giró de repente y lo miró directamente. Esta vez no había miedo en sus ojos, ni timidez ni retirada. En cambio, levantó ambas manos y firmó lo mejor que pudo. «Ven, papá». El gesto era imperfecto, pero William lo entendió todo. El aire salió de sus pulmones como si lo hubieran golpeado, no por dolor, sino por algo mayor, más puro. No era una orden, ni siquiera una súplica, era una invitación. Y William, cuya alma había estado envuelta en silencio más tiempo del que sus hijos llevaban vivos, dio un paso adelante. No caminó, corrió. No con gracia, ni con la presencia del hombre de negocios, ni con la elegancia del hombre que el mundo suponía que era. Corrió como un padre, desesperado por encontrarse con sus hijos en el suelo donde vivía su alegría. Arrodillado, brazos abiertos, los reunió a ambos contra su pecho. Los dedos de Noah se enredaron en su camisa. Ethan apoyó la frente en la clavícula de William. No supo en qué momento escapó el sollozo, pero salió crudo, desatado, de esos que no tienen principio ni final claro. No intentó detenerlo. Ninguno de los niños se asustó con el sonido. Al contrario, parecían acercarse más,
sus brazos apretándose alrededor de sus hombros como si también entendieran que eso era lo que a veces parecía el amor. Desordenado, ruidoso, imperfecto, humano. William besó sus frentes una tras otra, firmando la palabra amor una y otra vez. No porque dudara que lo supieran, sino porque necesitaba decirlo. Necesitaba que lo vieran y lo sintieran, y lo llevaran siempre consigo. Aliyah se quedó a pocos pasos, con la mano apoyada en el pecho. No se movió, no interfirió. Sus ojos brillaban, pero su expresión era de quietud, testigo y no intrusa. Comprendía profundamente que ese no era su momento para entrar, sino para honrarlo. Y sin embargo, sin ella, ese momento no existiría. William levantó la vista hacia ella sobre las cabezas de los niños, sus miradas encontrándose en una reverencia silenciosa. No dijo gracias. No había palabras para ese tipo de gratitud. Pero ella lo vio. Vivía en la forma en que sostenía a sus hijos, en la manera en que su cuerpo se plegaba para encajar con ellos, en cómo su orgullo había cedido por fin a algo mucho más sagrado. Pertenencia. De esa que no se construye en tribunales, ni hospitales, ni salas de juntas, sino en risas, en caídas y en levantarse otra vez. En cintas atadas a palos, en dos niños atreviéndose a moverse por un mundo al que antes temían, y en un hombre que por fin había elegido seguirlos. Con la llegada de la primavera, los gemelos sorprendieron a todos. Durante una visita al jardín, Aliyah preparó un sendero de cintas de colores, animándolos a avanzar paso a paso. Tropezaron, rieron, cayeron y volvieron a levantarse, sus pequeñas voces emergiendo más claras cada vez. William miraba, con el corazón en la garganta, cuando Noah de repente se volvió y firmó: «Ven, papá». Esta vez, William no dudó. Corrió, se arrodilló y los estrechó a ambos en sus brazos, llorando libremente mientras Aliyah observaba. Por primera vez, padre e hijos compartían no solo silencio, sino una promesa de pasos hacia el futuro juntos. Pasaron meses, pero el cambio dentro de la mansión Carter se sentía como un renacimiento completo. La casa que antes estaba congelada en el dolor, ahora latía con movimiento y energía. Un ritmo que podía sentirse en cada paso sobre sus pisos. Los pasillos, antes meticulosamente ordenados, eran ahora alegremente caóticos. Pequeños calcetines abandonados en las escaleras, muñecas escondidas entre los cojines del sofá, camiones de juguete alineados como soldados en el alféizar de la ventana. Donde antes reinaba el silencio, ahora llegaba la risa. Imperfecta, rota a veces, pero inconfundiblemente real. Los niños ya no se aferraban a las sombras ni dudaban antes de entrar a las habitaciones. En cambio, corrían libres, firmando rápido y a veces de forma torpe, pero siempre con intención, siempre con alegría. Habían encontrado su propio lugar, y en muchos sentidos, William también. Ya no observaba desde la periferia. Participaba, tirado en el suelo con ellos, las manos cubiertas de pintura o enredadas en cordones de zapatos, el orgullo floreciendo en su rostro con cada nueva seña que dominaban, con cada sílaba que se atrevían a pronunciar. Y a Aliyah, que ya no era solo la presencia cálida que hacía funcionar la casa, se había convertido en la corriente silenciosa bajo todo, guiando sin imponer, moldeando sin controlar, volviéndose algo esencial. En una tarde particularmente cálida, William decidió, sin anuncio ni fanfarrias, que harían una pequeña reunión en el jardín. No era una fiesta formal, no del tipo que su estatus dictaría, sino algo más íntimo. Algunos amigos cercanos, vecinos que habían llegado a conocer a los niños en sus paseos o visitas al parque, y algunos de los terapeutas que habían presenciado el milagro. Aliyah había horneado con los niños más temprano ese día, magdalenas un poco torcidas, galletas con huellas digitales marcadas en el centro, y habían colocado todo con orgullo en una mesa baja en el patio. Noah llevaba un sombrero demasiado grande para su cabeza. Ethan había insistido en usar una capa. Los dos corrían por el césped con energía intrépida,
deteniéndose de vez en cuando para firmar emocionados a los invitados, sus gestos todavía infantiles pero seguros. Hubo exclamaciones de deleite, aplausos cálidos, e incluso algunas lágrimas al presenciar de primera mano lo que nunca podría capturarse en un informe o un video. La transformación de unos niños, no solo a través de la medicina, sino mediante la conexión. William, siempre atento pero ya sin miedo, permanecía cerca del borde del césped, sosteniendo 2 vasos de limonada y buscando con la mirada a Aaliyah. La encontró bajo un árbol, reorganizando en silencio una bandeja que el viento había desbalanceado. Caminó hacia ella, esperó lo suficiente para que lo mirara y le entregó uno de los vasos. Ella lo aceptó con un gesto agradecido, apartándose un mechón de la frente, sus ojos contemplando la escena frente a ellos. Por un momento ninguno habló. No hacía falta. Pero entonces William se volvió hacia ella, el peso de todo lo que nunca había dicho acumulándose en su lengua, y pronunció con sincera quietud. Me los devolviste. Me devolviste a ellos. Las palabras no estaban ensayadas, habían crecido dentro de él durante meses, madurando con cada cuento antes de dormir que ahora leía en voz alta, con cada desayuno compartido, con cada tarde aprendiendo nuevas señas. Aaliyah no respondió de inmediato. Extendió la mano y tocó su brazo, no para consolar, sino para anclarlos a ambos en la realidad de lo que habían construido juntos. Como si fuera una señal, los niños corrieron hacia ellos, con tierra en las rodillas, glaseado en las mejillas y los brazos agitados de emoción. Ethan firmó algo torpemente que hizo reír a Aaliyah en voz alta. Noah tiró de la camisa de William, sus dedos enroscándose alrededor de la mano de su padre y jalando. No era una orden, era una invitación. Y en ese tirón, juguetón, simple y persistente, todos se movieron hacia la manta extendida bajo el árbol. Los 4 se sentaron juntos. Aaliyah con un gemelo acurrucado a su lado. William con el otro extendido sobre su regazo. No había espectáculo, ni un momento creado para la memoria. Era solo vida, hermosa y tranquila a su manera, cocida con milagros cotidianos. Se pasaban galletas, y los niños intercambiaban trozos como si fueran secretos. William se inclinó para susurrarle algo a Aaliyah, y ella rió, su risa mezclándose con el sonido de la alegría de los niños. En ese pequeño círculo bajo la luz menguante, la definición de familia se reescribió, no unida solo por la sangre, sino por la presencia, por la disposición de estar allí una y otra vez, incluso en la fragilidad. William alguna vez creyó que su mansión se erguía como un monumento a todo lo que había logrado. Ahora entendía que era la vida lo que la hacía sagrada. Las habitaciones no significaban nada sin pasos. El silencio no tenía poder una vez que se encontraba con la risa de un niño o una mirada compartida que decía, «Lo logramos». La riqueza a la que una vez se aferró ahora parecía irrelevante frente a lo que habían construido. No una imagen perfecta, sino un amor vivo, en evolución. Aaliyah nunca exigió espacio. Simplemente lo llenó cuando nadie más podía. Y al hacerlo, se convirtió en algo más de lo que él podía nombrar. No un reemplazo, no un capítulo después de la pérdida, sino un libro completamente nuevo. Meses después, la mansión Carter era irreconocible. Los pasillos resonaban con risas, juguetes esparcidos por el suelo, y la música nunca dejaba de sonar del todo. Aaliyah ya no era solo una empleada, era familia. En una cálida tarde, William organizó una pequeña reunión en el jardín donde Noah y Ethan corrían torpemente por el césped, firmando palabras a sus amigos con sonrisas orgullosas. En un rincón tranquilo, William se volvió hacia Aaliyah y dijo suavemente, «Me los devolviste, me devolviste a ellos». Los niños corrieron hacia ellos, entrelazando sus manos con las suyas. Y en ese abrazo, la familia Carter renació, no en riqueza o estatus, sino en el simple y extraordinario milagro del amor, la confianza y la risa sin sonido. ¿Qué parte de esta historia tocó más tu corazón? Nos encantaría leerte en los comentarios. Si este video te conmovió,
No olvides suscribirte a nuestro canal y darle un me gusta. Significa el mundo para nosotros. Cada historia que compartimos aquí toma días de cuidado, reflexión y amor para cobrar vida, siempre pensando en ti. Tu apoyo nos ayuda a mantener este espacio vivo